Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. El horizonte de Manhattan brillaba como diamantes esparcidos contra el cielo nocturno de terciopelo, su reflejo danzando en los suelos de mármol pulido del Augustine, el hotel más prestigioso de Nueva York. Los dedos de Eliza Banner recorrieron la superficie lisa del marco de la puerta de la suite presidencial mientras entraba, su cuerpo cargado de agotamiento tras trabajar un doble turno. A los 28 años, llevaba el peso de una responsabilidad mucho mayor que su edad. Cada día una danza cuidadosa para mantener la fachada perfecta que se esperaba de la jefa de limpieza del Augustine mientras lidiaba con las realidades de ser la única proveedora de su hermano menor. Solo una revisión más, se susurró a sí misma, reprimiendo un bostezo. El reloj en su teléfono mostraba las 11:47 de la noche, mucho más allá de su horario habitual, pero una reserva VIP de última hora había requerido atención especial. La suite de Mr. Blackwood debía estar impecable, aunque su llegada no se esperaba hasta la mañana siguiente. La suite presidencial se extendía ante ella como un apartamento de lujo, todo cromo, vidrio y elegancia. Eliza se movió a través de su inspección final con eficiencia practicada, su ojo entrenado captando cada detalle. Las sábanas de algodón egipcio estaban perfectamente planchadas, la temperatura ajustada exactamente a 72 grados Fahrenheit, y orquídeas frescas adornaban la mesa de comedor de mármol hecha a medida. Todo tenía que ser perfecto para James Blackwood, el implacable CEO cuya reputación le precedía como una tormenta invernal. El cansancio tiraba de su conciencia mientras completaba su lista de verificación. El mullido sillón junto a las ventanas de suelo a techo la llamó, y Eliza se permitió hundirse en su abrazo solo por un momento. Las luces de la ciudad se desdibujaron ante sus ojos, un caleidoscopio de color y sombra. Descansaría solo 5 minutos, se dijo a sí misma, luego haría sus rondas finales y se dirigiría a su pequeño apartamento en Queens, donde facturas y preocupaciones la esperaban. Solo 5 minutos. El suave clic de la cerradura electrónica apenas se registró en su conciencia mientras el sueño la reclamaba por completo. James Blackwood estaba en la entrada de su suite, su alta figura proyectando una larga sombra sobre el mármol italiano importado. Su llegada temprana era típica de su naturaleza precisa, prefería estar donde necesitaba estar horas antes de lo previsto, controlando cada variable posible. Pero nada en su vida meticulosamente planificada lo había preparado para la visión ante él. Una mujer estaba dormida en su suite. Su primer instinto fue llamar a seguridad, hacer que la sacaran de inmediato. La reputación de discreción y excelencia del Augustine era precisamente por lo que siempre se hospedaba aquí durante sus visitas a Nueva York. Esta violación del protocolo era sin precedentes. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que las luces de la ciudad pintaban sombras suaves en su rostro, o como sus manos estaban primorosamente cruzadas en su regazo. Incluso dormida, su uniforme de hotel estaba impecable a pesar de la hora tardía, su placa de identificación captando la luz, Eliza Banner, jefa de limpieza. James se acercó más, sus zapatos de cuero italiano silenciosos sobre la mullida alfombra. Parecía agotada, notó, observando las ojeras bajo sus ojos que ni siquiera el sueño podía borrar. Sus rasgos eran impactantes, no por su perfección, sino por su autenticidad, la leve arruga en su frente, la forma en que su cabello oscuro había escapado de su moño pulcro para enmarcar su rostro, la suave separación de sus labios mientras respiraba profundamente en su sueño. Hermosa, susurró, sorprendiéndose a sí mismo con el pensamiento espontáneo. James Blackwood no hacía hermoso. Hacía eficiente, rentable, controlado. Hermoso era peligroso. Hermoso era impredecible. Hermoso era. Eliza se movió ligeramente, y James se encontró conteniendo la respiración. Un mechón de cabello cayó sobre su rostro, y sus dedos sintieron el inexplicable impulso de apartarlo.
En cambio, permaneció perfectamente inmóvil, observando mientras ella se acomodaba más profundamente en el sillón, su expresión pacífica de una manera que le apretó el pecho con una emoción desconocida. Debería despertarla, era lo lógico, lo correcto. En cambio, James se encontró caminando hacia el dormitorio, recuperando la manta de cachemira del pie de la cama king size. Con movimientos más suaves de lo que sabía que poseía, cubrió su figura dormida con la manta. El gran James Blackwell, conocido por sus tácticas comerciales implacables y su actitud gélida, montó guardia sobre una ama de llaves dormida, observando el constante subir y bajar de su pecho bajo la suave manta. La ciudad continuaba su danza interminable de luces y sombras más allá de las ventanas, pero dentro de la suite, el tiempo parecía detenerse. Por primera vez en sus 36 años, James Blackwell sintió que algo se resquebrajaba en las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón. No fue un rompimiento dramático, solo una fisura fina, apenas visible, pero como la primera gota de agua a través de una presa, tenía el potencial de un cambio devastador. No podía saber entonces cómo este momento alteraría el curso de ambas vidas, no podía saber que esta mujer durmiendo tan confiadamente en su presencia desafiaría todo lo que creía saber sobre el poder, el control y el verdadero significado de la fuerza. Por ahora, simplemente observaba, permitiéndose este único momento de humanidad sin protección antes de que saliera el sol y la realidad retomara su ritmo implacable. El mañana llegaría pronto, trayendo consigo complicaciones y consecuencias, pero por ahora, en las horas tranquilas de esta noche inesperada, James Blackwell hizo algo completamente fuera de su carácter, dejó que algo hermoso existiera sin intentar controlarlo. La noche se profundizó a su alrededor, guardiana de secretos y testigo silenciosa del comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Los primeros rayos del amanecer se colaron por las ventanas de suelo a techo de la suite presidencial del Augustine, pintando rayas doradas en el rostro de Eliza Bennet. Sus ojos se abrieron lentamente, momentáneamente desorientada por la suavidad desconocida que la rodeaba. Entonces la realidad irrumpió como una ola. Se levantó de un salto, la manta de cachemira cayendo a su regazo, una manta que definitivamente no había traído consigo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras sus ojos recorrían la suite, posándose en una taza de café a medio beber en la mesa de comedor de mármol. Alguien había estado aquí. Alguien la había visto. Dios mío, susurró, sus dedos temblando mientras revisaba su teléfono. 6:15 de la mañana. Decenas de llamadas perdidas de su hermano John iluminaban la pantalla, no había llegado a casa la noche anterior. El sonido del agua corriendo en el baño principal de la suite la congeló en su lugar. Mr. Blackwood estaba aquí, había estado aquí mientras ella dormía. La mente de Eliza corría por escenarios, cada uno peor que el anterior, ser despedida, ser incluida en la lista negra de todos los hoteles de Nueva York, tener que regresar a Ohio con el rabo entre las piernas, los sueños de triunfar en la gran ciudad destrozados como vidrio roto. El agua se detuvo. Tenía segundos para decidir, enfrentarlo e intentar explicar, o huir y esperar que de alguna manera todo esto desapareciera. Antes de que pudiera moverse, la puerta del baño se abrió. James Blackwood estaba en la entrada, ya impecablemente vestido con un traje Tom Ford gris carbón que probablemente costaba más que su salario anual. Su cabello oscuro aún estaba húmedo por la ducha, y sus ojos grises como el acero encontraron los suyos de inmediato. «Buenos días, señorita Bennet», dijo, su voz cargada con ese preciso acento británico que hacía que todo sonara como una reunión de directorio. «Supongo que dormiste bien». Eliza se puso de pie de un salto, la manta cayendo al suelo. «Señor Blackwood, lo siento muchísimo. Estaba haciendo la inspección final anoche y solo, quiero decir, nunca». Sus palabras se enredaron, sus mejillas ardían de mortificación. Él levantó una mano, silenciándola. «¿Café? ¿Yo, qué? ¿Te gustaría un café?» Se movió hacia la máquina Nespresso con facilidad practicada. «Ya he tomado 2 tazas»,
pero encuentro que la mayoría de las personas necesitan al menos una para enfrentar conversaciones difíciles. ¿Conversaciones difíciles? Las palabras enviaron un escalofrío por su columna. Señor Blackwood, por favor, sé que esto es completamente poco profesional. Nunca he hecho algo así antes. Entiendo si quieres reportarlo a la gerencia, pero... 3 azúcares, si no recuerdo mal. Elisa parpadeó. ¿Cómo supiste? Te he observado en la sala de empleados, dijo, presionando botones en la máquina. Siempre añades 3 azúcares a tu café. Una cantidad bastante alarmante, si me lo preguntas. La observación casual la dejó en silencio. James Blackwood, el hombre cuya reputación por su eficiencia implacable ponía nerviosos a CEOs experimentados, había notado cómo tomaba su café. Le entregó una taza humeante y sus dedos se rozaron. El contacto envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo y por el leve ensanchamiento de sus ojos, supo que él también lo sintió. Siéntate, dijo, señalando la mesa de comedor. No era una solicitud. Elisa se hundió en una de las sillas de cuero personalizadas, aferrándose a la taza de café como si fuera un salvavidas. James tomó el asiento frente a ella, su presencia llenando la habitación como una tormenta que se aproxima. Tienes un hermano, afirmó, sorprendiéndola de nuevo. John. 22 años. Estudiante de medicina en Columbia con una beca, pero luchando con los gastos de vida. Has sido su tutor legal desde el accidente de tus padres hace 8 años. ¿Cómo sabes? El miedo se filtró en su voz. ¿Me has estado investigando? Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Hago mi negocio saber todo sobre las personas en mi entorno inmediato, especialmente aquellas que se duermen en mi suite. El intento de humor no hizo nada para calmar su corazón acelerado. Señor Blackwood. James. Señor Blackwood, insistió ella, aferrándose a la formalidad como armadura. Entiendo que esto es motivo de despido inmediato, pero necesito este trabajo. La beca de John no cubre todo, y las facturas médicas del accidente de mis padres están pagadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La taza de café de Elisa chocó contra su platillo. ¿Qué? La expresión de James permaneció ilegible. Tus facturas médicas pendientes han sido saldadas. Encontrarás que las agencias de cobro han sido notificadas. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. No puedes, eso no es, ¿por qué harías eso? Considéralo una compensación. ¿Compensación? Su voz se quebró. ¿Por qué? Por proporcionarme algo que no había experimentado en mucho tiempo, sus ojos sostuvieron los suyos, intensos y sin parpadear. Una genuina sorpresa. Elisa se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. No necesito tu caridad, señor Blackwood. Me las he arreglado bien por mi cuenta. Sí, dijo suavemente, puedo verlo por la forma en que colapsaste de agotamiento en mi suite. La ira estalló caliente e inesperada. No sabes nada de mí. Por el contrario, él también se levantó, su altura obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Sé que trabajas 60 horas a la semana. Sé que no has tomado un día libre en 8 meses. Sé que envías la mitad de tu salario para cubrir el alquiler de tu hermano en la vivienda estudiantil. Sé que te saltas comidas para llegar a fin de mes. Su voz se suavizó. Sé que te estás ahogando, Elisa. El uso de su primer nombre la golpeó como un golpe físico. ¿Por qué te importa? La pregunta pareció tomarlo desprevenido por un momento, la fachada pulida se agrietó, revelando algo crudo e incierto debajo. Ojalá lo supiera. Estaban allí, congelados en un momento que crepitaba con posibilidades no dichas. Elisa podía sentir sus paredes cuidadosamente construidas comenzando a desmoronarse.
Este hombre, este extraño que de alguna manera había invadido cada aspecto de su vida en el lapso de unas pocas horas, le estaba ofreciendo un salvavidas, y eso la aterrorizaba más que ahogarse jamás lo había hecho. «Tengo que irme», susurró. «John estará preocupado». James asintió, una vez, cortante y profesional, su máscara firmemente de vuelta en su lugar. «Por supuesto. Tómate el día libre. Con paga». «Eso no es necesario». Señorita Bennet, su tono no admitía discusión. «Tómate el día. Descansa». Y mañana hizo una pausa, y por un momento ella podría haber jurado que vio incertidumbre cruzar su rostro. «Mañana tal vez podríamos discutir tu futuro durante la cena». «¿Cena?». La palabra salió apenas como un susurro. «Sí». Enderezó su ya perfecta corbata. «A menos que tengas la costumbre de quedarte dormida en las suites de otros CEOs». El indicio de celos en su tono fue tan inesperado que una risa burbujeó antes de que pudiera detenerla. «No, señor Blackwood. Eres el primero». James corrigió de nuevo, y esta vez su sonrisa llegó a sus ojos. «Y sinceramente espero ser el último». Elisa huyó de la suite antes de que pudiera decir algo peligroso, como su sonrisa transformaba todo su rostro, o como su corazón había comenzado a latir con fuerza en el momento en que dijo su nombre. La puerta se cerró tras ella con un sonido de finalidad. Dentro de la suite, James Blackwood permaneció inmóvil, mirando el sillón donde ella había dormido. El aroma de su champú persistía en el aire, un recordatorio sutil de que no había soñado todo el encuentro. «¿Qué estás haciendo?», murmuró para sí mismo, pasando una mano por su cabello en un raro gesto de incertidumbre. Tenía un imperio que dirigir, acuerdos que cerrar, una reunión de directorio en 3 horas. No tenía tiempo para lo que fuera esto. Pero mientras reunía su maletín y se preparaba para enfrentar otro día de adquisiciones hostiles y decisiones multimillonarias, James Blackwood no podía sacudirse la imagen de la sonrisa de Eliza Bennet, ni la forma en que lo había hecho sentir más vivo que cualquier victoria empresarial jamás lo había logrado. El juego había cambiado, solo no estaba seguro si todavía estaba jugando para ganar o jugando para no perder. Elisa estaba frente a su modesto armario, mirando las pocas prendas que poseía como si pudieran ofrecer respuestas a las preguntas que giraban en su mente. La invitación a cenar con James Blackwood colgaba sobre ella como una nube de tormenta, igual de emocionante que aterradora. ¿Realmente vas a ir? John se apoyó contra el marco de la puerta de su habitación, su figura larguirucha proyectando una sombra sobre la alfombra gastada de su apartamento en Queens. «Liv, el tipo básicamente te acechó». «No me acechó», sacó un vestido azul marino, luego lo volvió a guardar de inmediato. «Solo hizo su investigación». «Claro, porque eso es mucho mejor». John pasó una mano por su cabello castaño desordenado, un gesto tan reminiscente de su padre que hizo que su corazón doliera. ¿Y las facturas médicas? ¿Eso no es para nada raro? Los dedos de Elisa recorrieron el borde de un sencillo vestido negro. «Le devolveré cada centavo». «¿Con qué dinero?». La pregunta no era cruel, solo práctica. John conocía sus finanzas tan bien como ella. Además, tipos como él no hacen nada sin esperar algo a cambio. La verdad en sus palabras dolió. Elisa había pasado todo el día luchando con los mismos pensamientos. James Blackwood no se convirtió en un titán de los negocios siendo caritativo. Todo era una transacción para hombres como él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto: «El coche llegará en 30 minutos». «AB. Tengo que saber por qué», dijo finalmente, sacando el vestido negro. «¿Por qué pagó las facturas? ¿Por qué está interesado? Todo». La expresión de John se suavizó. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Hemos llegado hasta aquí por nuestra cuenta. No necesitamos la caridad de un tipo rico». Pero mientras Elisa se ponía el vestido, la única pieza de diseñador que poseía, comprada de segunda mano para entrevistas, se preguntó si eso era cierto.
El peso de sus luchas la aplastaba, los próximos gastos en libros de texto de John, el alquiler en aumento, el constante miedo a que una emergencia médica destruyera todo lo que habían construido. El coche que llegó era un Bentley negro brillante, atrayendo miradas curiosas de sus vecinos. El conductor, un hombre mayor con ojos amables, se presentó como Edward y sostuvo la puerta para ella con elegancia practicada. ¿El restaurante, señorita Bennet? Yo. No sé a dónde vamos. Edward sonrió con complicidad. El señor Blackwood se ha encargado de los arreglos. Por supuesto que sí. James Blackwell probablemente no había dejado nada al azar desde el jardín de infancia. El coche se deslizó por el tráfico de Manhattan como un tiburón a través del agua, finalmente deteniéndose frente a Le Bernardin. El corazón de Elisa se hundió, incluso el agua probablemente costaba más que su presupuesto semanal de comestibles. James esperaba afuera, su presencia imponente atrayendo miradas sutiles de los transeúntes. Había cambiado su traje de la mañana por algo aún más devastador, un conjunto azul marino perfectamente entallado que lo hacía parecer como si hubiera salido de una revista de lujo. «Estás hermosa», dijo mientras ella se acercaba, sus ojos absorbiendo cada detalle de su apariencia. La intensidad de su mirada la hizo estremecer a pesar del aire cálido de la noche. «Este lugar es demasiado caro», soltó en lugar de un saludo. Una pizca de diversión tocó sus labios. «Buenas noches a ti también, Elisa». «Lo digo en serio». «No puedo, esto no es». «¿Preferirías un hot dog de un vendedor ambulante?» Su tono era serio, pero sus ojos contenían un destello de algo que podría haber sido picardía. «Sí, de hecho». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. James la estudió por un largo momento, luego se volvió hacia el maitre que había aparecido a su lado. «Mis disculpas, Víctor. Tendremos que reprogramar». Antes de que Elisa pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la mano de James estaba en la parte baja de su espalda, guiándola lejos del restaurante. Su toque envió electricidad a través de su cuerpo, incluso a través de la tela de su vestido. «¿Qué estás haciendo?» Conseguir un hot dog, la llevó hacia Central Park, a menos que hayas cambiado de opinión. Pero tu reserva estará ahí en otra ocasión. Llegaron a un carrito de hot dogs, y James se acercó con la confianza de un hombre cerrando un trato multimillonario. 2 perros, con todo. Los ojos del vendedor se abrieron ante la vista del traje de James, pero se puso a trabajar sin comentario. Elisa observó fascinada cómo James Blackwell, terror de Wall Street, pagaba por comida callejera con un billete de 100 pesos y le decía al vendedor que se quedara con el cambio. Encontraron un banco con vista al estanque, el sol poniente pintando el agua en tonos dorados y rosados. James se quitó la chaqueta, colocándola con precisión cuidadosa en el respaldo del banco antes de aflojar su corbata. «¿Mejor?», preguntó, entregándole un hot dog envuelto en papel aluminio. Elisa dio un mordisco para evitar responder de inmediato. El simple acto de comer comida callejera en ropa de noche debería haberse sentido ridículo, pero de alguna manera no lo era. «¿Por qué estás haciendo esto?» «Cenar. Encuentro que es necesario para la supervivencia». «¿Sabes a qué me refiero?» Se volvió para enfrentarlo completamente. «Las facturas, la invitación a la cena, todo. ¿Qué quieres de mí?» James estuvo callado por un largo momento, observando a una familia de patos deslizarse por la superficie del estanque. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento cuando te vi durmiendo en mi suite? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué deberías llamar a seguridad? Que parecías en paz, su voz se volvió más baja, íntima. No he sentido una paz como esa en, no recuerdo cuánto tiempo. No estabas intentando impresionar a nadie, no estabas calculando tu próximo movimiento. Solo estabas, siendo. La mayoría de la gente llamaría a eso invasión de propiedad. Una risa genuina escapó de él, el sonido rico y sorprendente. Sí, bueno, nunca me han acusado de ser como la mayoría.
Se volvió para mirarla, todo rastro de humor desaparecido. Me aterrorizas, Eliza Bennet. Ella casi se atragantó con su hot dog. ¿Yo, qué? Me aterrorizas porque me haces desear cosas que he pasado toda mi vida evitando. Espontaneidad. Autenticidad. Conexión. Cada palabra parecía costarle algo. Te miro y veo a alguien que tiene todas las razones para estar amargada, endurecida por las crueldades de la vida, y sin embargo, sigues sonriendo a todos los que conoces. Todavía dejas chocolates en las almohadas aunque no esté en el presupuesto del hotel. Todavía crees en algo más que solo sobrevivir. El corazón de Eliza tronaba en su pecho. ¿Me has estado observando? Sí. Sin disculpas, sin explicación. Solo verdad. Eso debería darme escalofríos. Pero no lo hace. Ella negó lentamente con la cabeza. Debería. Así como debería tener miedo de ti, de tu poder, de lo que podrías hacer con mi vida con una sola llamada telefónica. Pero en cambio. ¿En cambio? Su voz era apenas un susurro ahora. En cambio, tengo miedo de cuanto quiero conocerte. Al verdadero tú, no al CEO de los periódicos ni al hombre que aterroriza las salas de juntas. Tomó una respiración temblorosa. Y eso es mucho más peligroso. La mano de James encontró la suya en el banco entre ellos, sus dedos entrelazándose con los suyos como si lo hubieran hecho 1000 veces antes, el simple contacto se sentía más íntimo que cualquier beso. Pagué tus facturas porque no podía soportar verte destruirte tratando de mantenerte a flote, admitió. No porque quiera poseerte o controlarte, aunque admito que el control es algo así como un hábito para mí. Te lo devolveré, insistió ella, incluso mientras sus dedos se apretaban alrededor de los suyos. Lo sé. Sonrió, y transformó todo su rostro. Tu orgullo rivaliza con el mío, lo cual es mucho decir. Se sentaron en un silencio cómodo mientras la oscuridad se asentaba sobre el parque, sus envoltorios de hot dog vacíos olvidados. La ciudad zumbaba a su alrededor, un recordatorio constante del mundo al que eventualmente tendrían que regresar. Esto no puede funcionar, dijo Eliza finalmente, expresando el miedo que había estado creciendo desde esa mañana. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Probablemente no, asintió James, su pulgar trazando patrones en su palma, pero me encuentro cada vez menos interesado en las probabilidades. Ella se volvió para mirarlo, realmente mirarlo, y encontró sus muros abajo por primera vez. La vulnerabilidad en sus ojos lo hacía parecer más joven, más humano, más peligroso. ¿Qué pasa mañana?, preguntó. Mañana tengo una reunión de directorio a las 9, y tú tienes el turno de desayuno a las 7. Su conocimiento preciso de su horario debería haberla molestado, pero no lo hizo. Y tal vez, si estás de acuerdo, podríamos cenar de nuevo. En algún lugar que te haga sentir cómoda. La gente hablará. La gente siempre habla. Es uno de sus hábitos menos encantadores. Una risa burbujeó desde algún lugar profundo dentro de ella, genuina y sin reservas. James la observó con una expresión de asombro, como si acabara de presenciar algo raro y precioso. Una cena a la vez, ofreció ella. Una cena a la vez, aceptó él, llevando sus manos unidas a sus labios y presionando un beso en sus nudillos que se sintió como una promesa y una advertencia a la vez. Mientras caminaban de regreso al coche que esperaba, Eliza sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero por primera vez en años, el peligro se sentía mucho como esperanza. Los susurros comenzaron 3 semanas después de su primera cena en Central Park. Al principio, eran solo ondas en la atmósfera cuidadosamente mantenida del Augustine, miradas de reojo de otras amas de llaves, conversaciones que se detenían cuando Eliza entraba al comedor, cambios sutiles en la forma en que algunos huéspedes la miraban durante sus rondas. ¿Escuchaste? Las palabras la seguían como sombras por los pasillos de servicio. Blackwood no ha hecho check-out en 3 semanas, es lo más largo que ha estado.
Elisa mantenía la cabeza alta y su expresión neutral, justo como James había aconsejado. Déjalos hablar, había dicho durante su cuarta cena, esta vez en un pequeño restaurante italiano en Brooklyn que la hacía sentir lo suficientemente segura como para reír libremente. La gente teme lo que no entiende. Pero entenderse estaba volviendo cada vez más complicado, incluso para ella. La presencia de James en el hotel había pasado de algo extraordinario a una constante casi diaria. Encontraba razones para extender su estancia, inventaba reuniones de negocios que requerían su presencia en Nueva York, elaboraba explicaciones detalladas sobre por qué la suite presidencial necesitaba seguir siendo suya por otra semana. Y cada día, encontraba formas de verla. A veces era solo un momento breve en un pasillo, sus dedos rozando los suyos al pasar. Otras veces era el almuerzo pedido a su suite, donde hablaban de todo y nada, las luchas de su hermano con química orgánica, su última adquisición corporativa, el libro que ella leía entre turnos. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Elisa lo sintió en el momento en que entró al vestíbulo de mármol del hotel. Amber Chen, la gerente del hotel, estaba junto al mostrador de recepción con una expresión que le revolvió el estómago. Señorita Bennett. Mi oficina, por favor. El camino a la oficina de Amber se sintió como una marcha hacia la ejecución. La mente de Elisa corría por posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Alguien los había visto juntos? ¿La junta de James se había enterado? ¿Había comprometido de alguna manera la reputación del hotel? Amber cerró la puerta detrás de ellas con un suave clic que pareció resonar en el silencio. Siéntate, Elisa. Se hundió en una de las sillas de cuero, sus manos apretadas fuertemente en su regazo para ocultar su temblor. El New York Post llamó esta mañana, la voz de Amber era cuidadosamente neutral. Van a publicar una historia sobre la estancia prolongada de James Blackwell en el Augustine. Aparentemente, alguien filtró información sobre su interés particular en ciertos miembros del personal. La garganta de Elisa se secó. Señorita Chen, yo. No necesito explicaciones. Amber levantó una mano. Lo que hagas en tu tiempo personal es tu asunto, pero la reputación de este hotel es la mía. Deslizó un tabloide por el escritorio. Esto lo publican mañana. El titular hizo que la sangre de Elisa se helara, el asunto secreto de Blackwood, la mujer misteriosa del CEO revelada. La foto debajo era granulada pero inconfundible, James y Elisa en Central Park, sus manos entrelazadas, la chaqueta de él cubriendo sus hombros contra el frío de la noche. En la imagen, ella parecía feliz, con la cabeza echada hacia atrás riendo por algo que él había dicho. Él la miraba con una expresión que le hacía doler el corazón incluso ahora. La junta directiva está preocupada, continuó Amber, no por tu relación, aunque estoy segura de que tienen opiniones al respecto, sino por la apariencia de impropiedad, una jefa de limpieza involucrada con un huésped VIP. Nada inapropiado ha pasado, insistió Elisa, su voz más fuerte de lo que sentía. Hemos cenado. Hemos hablado. Eso es todo. La expresión de Amber se suavizó ligeramente. Elisa, te conozco desde hace 3 años. Eres una de mis mejores empleadas. Pero esto es más grande que solo cenas y charlas. Este es James Blackwell. Su mundo opera bajo reglas diferentes. Como si hubiera sido invocado por su nombre, el teléfono de Elisa vibró con un mensaje de James, reunión de emergencia de la junta convocada. Necesito verte antes. Ven a la suite. Entiendo si necesitas despedirme, dijo Elisa en voz baja, sus dedos apretados alrededor de su teléfono. ¿Despedirte? Amber pareció genuinamente sorprendida. No, Elisa. Necesito que tengas cuidado. Los buitres están dando vueltas y no solo van tras Blackwood. Desgarrarán cada detalle de tu vida, la vida de tu hermano, el accidente de tus padres, cualquier cosa que puedan usar para vender periódicos. La mención de John hizo que los instintos protectores de Elisa se encendieran. ¿Qué hago? Eso depende.
Amber se recostó en su silla. ¿Qué es él para ti, realmente? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier titular. ¿Qué era James Blackwell para ella? El hombre que pagó las facturas médicas de su familia sin que se lo pidieran, el CEO que comía hot dogs con trajes de $1000 solo para hacerla sentir cómoda, el alma solitaria que la miraba como si ella tuviera respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Elisa luchó por encontrar palabras que no sonaran ingenuas o tontas. Es alguien que no estoy lista para perder. Amber asintió lentamente. Entonces mi consejo es simple, decide si él vale la tormenta que se avecina, porque viene, Elisa, y va a golpear fuerte. El viaje en ascensor hacia la suite presidencial se sintió más largo de lo habitual, la mente de Elisa corriendo con las advertencias de Amber, con el titular del tabloide, con todas las implicaciones que había estado tratando de ignorar durante semanas. James abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar, atrayéndola al interior con una urgencia que la sorprendió. Su apariencia normalmente perfecta estaba ligeramente desaliñada, corbata aflojada, cabello revuelto como si hubiera estado pasando sus manos por él. Están intentando sacarme, dijo sin preámbulos, paseándose por la longitud de la suite. La junta, están usando esto, usándonos como palanca, afirmando que mis indiscreciones personales muestran mal juicio, que ya no estoy apto para liderar la empresa. El corazón de Elisa se hundió. ¿Por mí? No. Dejó de pasearse, volviéndose hacia ella con una intensidad feroz. Porque han estado buscando una excusa durante meses. He estado bloqueando sus intentos de desmantelar la empresa por partes, de despedir a miles de trabajadores por ganancias a corto plazo. Ven esto como una oportunidad, nada más. Pero yo soy la oportunidad que están usando. Levantó su teléfono, mostrándole el mensaje de Amber sobre el artículo. Esto va a hacerte daño. La expresión de James se suavizó mientras leía el mensaje. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, tomando su rostro entre sus manos con una suavidad que la hizo querer llorar. Escúchame muy cuidadosamente, Eliza Bennett, dijo, su voz baja e intensa. He pasado toda mi vida construyendo muros, calculando riesgos, controlando cada variable, y luego te quedaste dormida en mi suite y despertaste algo en mí que pensé que había muerto hace años. James, no. Déjame terminar. Sus pulgares acariciaron suavemente sus pómulos. Pueden tomar la empresa, pueden tomar mi reputación, pueden escribir las historias que quieran, pero no dejaré que tomen esto, que te tomen de mí. No a menos que retrocedió ligeramente, dejando caer sus manos a sus costados, no a menos que eso sea lo que tú quieras. Elisa lo miró fijamente, este hombre poderoso luciendo tan inseguro de repente, y sintió que algo se asentaba en su pecho, una certeza que no esperaba encontrar. Amber me preguntó qué eras para mí, dijo en voz baja. ¿Quieres saber qué me di cuenta? Él asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Eres la primera persona desde que murieron mis padres que me ha hecho sentir que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, su voz se quebró ligeramente, y eso me aterroriza más que cualquier titular de periódico. James la atrajo a sus brazos, y ella fue de buena gana, presionando su rostro contra su pecho donde podía escuchar su corazón acelerado. Permanecieron así por un largo momento, dejando que el ruido de la ciudad se desvaneciera fuera de las ventanas. Podríamos terminar con esto, murmuró él en su cabello, antes de que la historia se publique. Podría emitir un comunicado, negarlo todo, proteger tu privacidad. Elisa se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero dejó de importar en el momento en que te vi durmiendo en esa silla. Su sonrisa era triste y maravillosa a la vez. Lo que quiero es llevarte a cenar otra vez esta noche, que los titulares se vayan al diablo. Lo que quiero es escuchar tu risa ante mis intentos de comer comida callejera sin hacer un desastre. Lo que quiero es vaciló. ¿Qué? Todo, admitió. Contigo, quiero todo.
Elisa se puso de puntillas y presionó un suave beso en la comisura de su boca, su primer beso, suave, apenas presente, pero lleno de promesas. Entonces que hablen. El teléfono de James vibró insistentemente, un recordatorio de la reunión de la junta que esperaba abajo, la realidad irrumpiendo en su momento de desafío. Lo que pase en esa reunión, dijo, enderezando su corbata, recuerda que no eres algo que puedan usar en mi contra. Eres la mejor decisión que he tomado. Mientras Elisa lo veía partir para enfrentar a su junta, envió una oración silenciosa, no por protección contra la tormenta que se avecinaba, sino por la fuerza para soportarla juntos. La suite presidencial del Augustine nunca había sentido tanto silencio. Elisa estaba sentada en el borde del sofá de cuero personalizado, observando cómo el sol se hundía detrás del horizonte de Manhattan mientras su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones. El artículo del New York Post se había publicado en línea hace una hora, y ya sus redes sociales habían explotado con solicitudes de amistad y mensajes de periodistas. El titular era peor que el avance, de Cenicienta a romance, la mucama del hotel seduce al CEO billonario. La historia la pintaba como una trepadora social calculadora, desenterrando detalles sobre el accidente de sus padres, la beca de John, e incluso su trabajo de secundaria en un restaurante en Ohio. Pero no fue el artículo lo que hizo temblar sus manos, fue el silencio de James. La reunión de la junta se había prolongado de horas a lo que parecía una eternidad. Sin mensajes, sin actualizaciones, nada más que el creciente nudo de ansiedad en su estómago y el incesante ping de su teléfono. Un golpe en la puerta la hizo saltar, pero en lugar de James, encontró a Edward, su conductor, luciendo grave. Señorita Bennet. Le entregó un sobre de manila grueso. El señor Blackwood me pidió que lo entregara personalmente. Él quería que lo leyeras antes de que la noticia se publique. Los dedos de Elisa temblaron mientras abría el sobre. Dentro había un comunicado de prensa, el membrete de Blackwood Industries destacado contra el papel blanco. Última hora, James Blackwood renuncia como CEO de Blackwood Industries. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Apenas registró la salida silenciosa de Edward mientras leía más. Tras una reunión de emergencia de la Junta, James Blackwood ha renunciado voluntariamente como CEO de Blackwood Industries, con efecto inmediato. Esta decisión llega en medio de preocupaciones sobre asuntos personales recientes que la Junta consideró que podrían afectar la confianza de los accionistas. No, susurró, el papel arrugándose en su agarre. No, no, no. La puerta de la suite se abrió de nuevo, y esta vez fue James quien entró. Parecía agotado, su corbata desaparecida, las mangas de la camisa enrolladas revelando antebrazos fuertes marcados por la tensión. Cuando la vio sosteniendo el comunicado de prensa, algo como alivio cruzó por su rostro. Quería que lo escucharas de mí primero, dijo en voz baja. No puedes hacer esto. Elisa se levantó, el papel cayendo olvidado al suelo. James, esta es tu empresa, el trabajo de tu vida. Lo fue. Cruzó al bar y sirvió 2 dedos de whisky. La votación fue unánime, renunciar voluntariamente o enfrentar una destitución pública. Al menos así controlé la narrativa. Por mi culpa. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Te están usando a mí para forzarte a salir. James se volvió hacia ella, y la emoción cruda en sus ojos le quitó el aliento. Están usando mis sentimientos por ti. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia importa? Ella señaló el comunicado de prensa. Has perdido todo. Lo he hecho. Dejó su whisky intacto y se acercó a ella con una gracia depredadora. Dime algo, Elisa, ¿leíste todo el comunicado? Ella negó con la cabeza, confundida por su repentina intensidad. El último párrafo anuncia mi nueva empresa, una compañía separada que he estado construyendo silenciosamente durante meses. Una que posee el interés mayoritario en 3 cadenas hoteleras importantes, incluido el Augustine. La comprensión llegó lentamente. ¿Sabías que esto venía?
Sabía que lo intentarían eventualmente. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no contenía calidez. Solo no esperaba que tú fueras el catalizador. Me hiciste descuidado, Eliza Bennett. Me hiciste preocuparme por algo más que ganar. ¿Es eso lo que es esto para ti? ¿Otro juego para ganar? No. Atrapó su mano, presionándola contra su pecho donde ella podía sentir su corazón acelerado. Esto es lo único real en mi vida, por eso necesito que escuches muy cuidadosamente lo que estoy a punto de decir. Elisa intentó apartarse, pero él la sostuvo firme. El comunicado de prensa se publica en 1 hora, continuó. Cuando lo haga, todos los periodistas de Nueva York te buscarán. Escarbarán en tu pasado, acosarán a tu hermano, convertirán tu vida encarnada para tabloides. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que me dejes protegerte. Su otra mano se alzó para acunar su mejilla. Tengo una casa en los Hamptons, privada, segura, lejos de todo esto. Tú y John podrían esconderse. Ella se apartó de su toque. ¿Esa es tu solución? ¿Guardarme como un secreto sucio? Como alguien a quien quiero. Su voz se alzó por primera vez. ¿Tienes alguna idea de lo que te harán? Las historias que inventarán, la forma en que torcerán todo lo puro y hermoso de ti en algo sórdido. No me importa. Las palabras explotaron de ella con una fuerza inesperada. No me importa lo que digan de mí, pero no dejaré que tires todo lo que has construido solo para protegerme. No estoy tirando nada. Pasó una mano por su cabello con frustración. Estoy eligiendo algo más importante. ¿Más importante que las miles de personas que trabajan para ti? ¿Las que dijiste que estabas protegiendo de la Junta? Eso dio en el blanco, lo vio en la forma en que retrocedió, en cómo sus hombros se tensaron. Tengo un plan para eso también, dijo en voz baja. La nueva empresa, las cadenas hoteleras, no se trata solo de ganancias. Se trata de crear algo diferente, algo mejor. Pero necesito tiempo para poner todas las piezas en su lugar y necesito que estés a salvo mientras lo hago. Elisa se acercó a la ventana, presionando su frente contra el vidrio frío. Abajo, podía ver a los reporteros ya reunidos en la entrada del hotel, hambrientos por una historia. Cuando murieron mis padres, dijo suavemente, todos me decían que enviara a John a un hogar de acogida. Que era demasiado joven, que no estaba preparada para criarlo, que sería más seguro, más fácil. Se volvió hacia James. Pero a veces la elección segura es la elección equivocada. Esto es diferente. Lo es. Dio un paso más cerca de él, lo suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus ojos grises. Tú me enseñaste a no huir de quien soy, a no dejar que las expectativas de los demás me definan. ¿Fueron todo solo palabras? La expresión de James se rompió, revelando la vulnerabilidad bajo su exterior controlado. No soporto la idea de que te lastimen. Entonces no los dejes. Elisa tomó su rostro entre sus manos, el papel de protectora repentinamente invertido. Muéstrales que lo que tenemos no es algo vergonzoso para ocultar. Muéstrales al hombre que conozco, el que come hot dogs con trajes de diseñador y deja mantas de cachemira sobre extraños dormidos. Una risa escapó de él, áspera y genuina. Lo hace sonar tan simple. Es simple. Acarició sus pómulos con sus pulgares. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, inesperadas pero innegables. James contuvo el aliento, sus manos subiendo para cubrir las suyas. Dilo otra vez, susurró. Te amo, más fuerte esta vez, segura, y no ocultaré eso como si fuera algo malo. James la atrajo a un beso que se sintió como volver a casa y saltar de un acantilado a la vez. Cuando finalmente se separaron, apoyó su frente contra la suya. Yo también te amo, respiró. Que Dios me ayude, te amo más que cualquier imperio. Entonces construyamos uno nuevo, sonrió contra sus labios. Juntos. A la vista.
Su teléfono vibró con otra alerta de noticias. Sin mirarlo, lo puso boca abajo sobre la mesa. Mañana, dijo, enfrentaremos las entrevistas y los fotógrafos y todo lo demás. Pero esta noche apretó la mano de Elisa. Esta noche me gustaría escuchar más sobre ese motel en Ohio donde todo comenzó. Y así, en ese pequeño apartamento en Queens, mientras la tormenta mediática rugía afuera y sus mundos cambiaban sobre sus ejes, compartieron historias. James escuchó con genuino interés mientras Elisa y John hablaban de sus padres, de luchar a través de la universidad, de pequeñas victorias y reveses aplastantes. A su vez, él se abrió sobre su propio pasado, la madre que se fue, el padre que nunca aprendió a mostrar amor excepto a través del logro, la soledad del éxito. En algún momento entre la medianoche y el amanecer, mientras John dormía en el sofá y la ciudad zumbaba abajo, Elisa se dio cuenta de algo profundo. No solo estaban enfrentando una tormenta juntos, estaban construyendo un refugio, una familia, algo más fuerte que titulares o expectativas sociales o jugadas de poder corporativas. ¿En qué estás pensando?, murmuró James, notando su expresión contemplativa. Que a veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas. La atrajo más cerca, presionando un beso en su sien. ¿Vale la pena? Elisa miró alrededor de su humilde apartamento, a su hermano dormido, a este hombre poderoso que eligió el amor sobre el imperio, y sonrió. Vale todo. La entrevista con el Wall Street Journal iba perfectamente hasta que preguntaron por Adeline Blackwood. La mano de James, descansando casualmente en el respaldo de la silla de Elisa en su oficina temporal en el Augustine, se puso rígida ante la mención del nombre de su madre. La reportera, una mujer de ojos agudos llamada Sophia Chen, notó la reacción y presionó más. El reciente libro de tu madre afirma que se fue porque tu padre era emocionalmente abusivo. Sugiere que este patrón de dificultades en las relaciones podría ser hereditario. Elisa sintió los dedos de James clavarse en el cuero de su silla. No habían discutido el libro de su madre, ella ni siquiera sabía que existía hasta este momento. Mi madre, la voz de James era ártica, no ha sido parte de mi vida durante 28 años. Apenas está calificada para comentar sobre mis relaciones o carácter. Y sin embargo, insistió Chen, ella pinta una imagen muy específica de los hombres Blackwood, ambiciosos, controladores, incapaces de separar el amor del poder. Algunos podrían decir que tu situación actual, saliendo con una empleada, el trastorno corporativo, el escándalo público, valida sus preocupaciones. Creo que hemos terminado aquí. James se levantó abruptamente, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose. Señor Blackwood, el público tiene preguntas. El público, cortó él, puede leer la ficción de mi madre si quieren historias sensacionalistas. Esta entrevista es sobre el futuro de mi empresa y los cambios innovadores que estamos implementando en la industria hotelera. Chen recogió sus materiales, pero su expresión sugería que el daño estaba hecho. Por supuesto. Gracias por su tiempo. La puerta apenas se había cerrado detrás de ella cuando el puño de James golpeó su escritorio. Maldita sí. Maldita sea ella y sus mentiras interesadas. James. Elisa se acercó a él con cuidado. Háblame. No hay nada de qué hablar. No la miró a los ojos. Mi madre nos abandonó cuando tenía 8 años. Ahora está intentando sacar provecho de mi nombre con un libro revelador. Es patético. ¿Por qué no me contaste sobre el libro? Porque no importa. Las palabras explotaron de él. Ella no importa. Perdió el derecho a comentar sobre mi vida cuando salió por esa puerta. Elisa dio un paso más cerca, alcanzando su mano. Él dejó que la tomara, pero sus dedos permanecieron rígidos y fríos en su agarre. James, mírame. Finalmente lo hizo, y el dolor en sus ojos le hizo doler el corazón. Ella afirma que mi padre la alejó con su ambición, su necesidad de control. Que la sangre Blackwood es veneno, que destruimos todo lo que tocamos. Su voz se quebró. Eso no es cierto, ¿verdad?
Se apartó, paseándose por la oficina como un animal enjaulado. Mira lo que ha pasado desde que te conocí, tu privacidad invadida, tu carrera cuestionada, tu familia acosada. Tal vez ella tiene razón. Tal vez soy igual que él. Para. La voz de Elisa resonó como un látigo. No puedes usar las palabras de tu madre para alejarme. James se congeló a mitad de paso, la sorpresa rompiendo su ira. No eres tu padre, continuó ella, moviéndose para pararse frente a él, y no eres el villano en el libro de tu madre. Eres el hombre que dejó su imperio para proteger los trabajos de sus empleados, que come comida para llevar en Queens y ayuda a mi hermano con sus solicitudes para la escuela de medicina, que me mira como si fuera algo precioso en lugar de algo para poseer. Elisa, no. Necesitas escuchar esto. Tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mantener el contacto visual. Perdí a mis padres demasiado pronto, pero al menos nunca dudé de que me amaban. Tú perdiste a tu madre 2 veces, una cuando se fue, y ahora de nuevo con estas mentiras. Tienes todo el derecho a estar enojado, pero no puedes dejar que sus palabras destruyan lo que estamos construyendo. Algo se rompió en su expresión. La reunión de la junta mañana, están usando su libro. Alegando que estoy emocionalmente inestable, que mi juicio está comprometido por nuestra relación. Están intentando forzar una venta completa de mis acciones restantes. Entonces los enfrentamos, la voz de Elisa era de acero. Juntos. No entiendes. Si tienen éxito, lo pierdo todo. No solo la empresa, sino los hoteles, el Augustine, todo. Todo lo que he construido, todo lo que estaba planeando reconstruir. No me pierdes a mí, ella presionó su frente contra la suya. No pierdes el respeto de John. No pierdes la verdad de quién eres. Los brazos de James la rodearon entonces, atrayéndola fuerte contra su pecho. Ella podía sentir su corazón acelerado, su respiración irregular. Cuando ella se fue, susurró en su cabello, me prometí a mí mismo que nunca necesitaría a nadie de nuevo. Nunca dejaría que alguien estuviera lo suficientemente cerca para abandonarme. ¿Cómo te está funcionando eso? Una risa rota escapó de él. Terrible. Te necesito como respirar. Bien, Elisa se apartó lo suficiente para ver su rostro, porque yo también te necesito. Al verdadero tú, no al CEO ni al multimillonario ni al hijo tratando de probar que su madre está equivocada. Solo a ti. El beso de James fue desesperado, casi magullador, como si intentara verter todo su miedo, amor y necesidad en un solo momento. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la suya. Ayúdame a luchar contra ellos, dijo en voz baja, no por el dinero o el poder, sino por la oportunidad de construir algo diferente. Algo que importe. Siempre. Ella alisó su camisa arrugada, enderezó su corbata, pequeños gestos íntimos que parecían anclarlo. Pero primero tenemos que hablar del libro. Él se tensó de nuevo pero no se apartó. No para revolver el pasado, aclaró ella, sino para entender lo que enfrentamos. La junta lo usará mañana. Necesitamos estar preparados. James asintió lentamente. Tienes razón, como siempre. Logró una pequeña sonrisa. ¿Cena en la suite? Te contaré todo. En realidad, Elisa se mordió el labio, creo que necesitamos a John para esta conversación también. ¿Tu hermano? ¿Por qué? Porque ahora es familia. Y familia significa que nadie lucha solo. Las palabras golpearon a James como un golpe físico. Familia, un concepto tan simple, pero uno que había olvidado cómo confiar. De acuerdo, dijo suavemente. Cena familiar entonces. Mientras salían de la oficina, el teléfono de James vibró con una alerta de noticias, otro artículo sobre el libro de Adolph Blackwell, otra ronda de especulaciones sobre el legado problemático de los Blackwood. Pero por primera vez desde que la historia se publicó, James no sintió el peso aplastándolo. En cambio, sintió la mano de Elisa en la suya,
pensó en John esperando en casa, y se dio cuenta de algo profundo: a veces la familia no es lo que naces, sino lo que eliges construir. Mañana traería sus batallas, pero esta noche era para la verdad, para la curación, para el tipo de amor que el libro de su madre nunca podría entender, el tipo que te hacía más fuerte en lugar de destruirte. ¿Listo? Elisa apretó su mano. James la miró, esta mujer que había irrumpido en su vida y reorganizado todos sus planes cuidadosos, y sintió el último veneno de su madre drenarse. Listo. La sala de juntas de Blackwood Industries se extendía como un campo de batalla, todo caoba reluciente y miradas hostiles. Elisa estaba sentada junto a James, su columna recta como el acero, observando a los hombres y mujeres que pensaban que podían romperlo. Detrás de ellos, John había insistido en asistir, su presencia una muestra silenciosa de solidaridad familiar. Richard Kessler, el miembro principal de la junta, sonrió como un tiburón oliendo sangre. Los números no mienten, James. Tu situación personal ha costado a los accionistas más de 300 millones en valor de mercado. Lo responsable sería hacerte a un lado por completo. ¿Responsable para quién? La voz de James era mortalmente calma. ¿Los trabajadores que planeas despedir? ¿Las comunidades que devastarás con tu desmantelamiento de activos? Responsable para la realidad. Kessler deslizó un documento por la mesa. El libro de tu madre se ha convertido en un bestseller del New York Times. La percepción pública de Blackwood Industries es tóxica. Pero estamos preparados para ser generosos. Valor total de mercado por tus acciones restantes más un acuerdo de confidencialidad para evitar cualquier revelación desafortunada. Elisa sintió a James tensarse a su lado, vio sus dedos moverse hacia los papeles. Ella alcanzó bajo la mesa, apretando su mano con fuerza. Antes de que hagas tu oferta, dijo, su voz clara en la sala silenciosa, deberías saber que los ingresos del Augustine han subido un 28% desde que implementé los nuevos protocolos de servicios para huéspedes, los mismos protocolos que estoy implementando en todas las propiedades hoteleras de Blackwood. La sonrisa de Kessler titubeó. Señorita Bennett, esta es una reunión cerrada de la Junta. Su presencia aquí es solo una cortesía. Mi presencia aquí, cortó ella, es como directora de servicios para huéspedes de todo el grupo hotelero, y como alguien que entiende algo que tú has olvidado, el éxito no se trata solo de los precios de las acciones. Sacó su propia carpeta, distribuyendo documentos con confianza silenciosa. Estos son testimonios de huéspedes, empleados y líderes comunitarios. Personas reales afectadas por el liderazgo de James, personas que han visto de primera mano cómo ha transformado la cultura corporativa de ganancias a toda costa a un crecimiento sostenible. Conmovedor, se burló Kessler, pero el sentimiento no paga dividendos. No, habló John desde detrás de ellos, su voz cargada con la precisión de su formación médica, dile eso a las 3 salas de hospital financiadas por las donaciones corporativas de Blackwood. Dile eso a los estudiantes becados que pueden pagar la universidad gracias a sus programas. Algunos dividendos no aparecen en los informes trimestrales. James apretó la mano de Elisa, extrayendo fuerza de su presencia. Tengo cartas de inversores institucionales importantes, dijo, produciendo otro conjunto de documentos. Están preocupados por el enfoque a corto plazo de la Junta y apoyan mi visión para un crecimiento sostenible. Juntos controlan el 48% de las acciones con derecho a voto. La cara de Kessler enrojeció. Estás fanfarroneando. Lo estoy. La sonrisa de James era afilada como una navaja. Tu plan para desmantelar la empresa pieza por pieza podría hacerte rico, Richard, pero no sucederá bajo mi supervisión. No mientras tenga aliento en mi cuerpo. Esto ya no se trata solo de la empresa, gruñó Kessler. El libro de tu madre es ficción, interrumpió Elisa, y si hubieras hecho tu investigación correctamente, sabrías que la editorial de Avalon Blackwell ya enfrenta una demanda por difamación de otras 3 personas mencionadas en su libro. Su credibilidad está acabada. La sala estalló en murmullos.
James la miró sorprendido. Esto también era nuevo para él. Mi profesor de periodismo investigativo estaría orgulloso, murmuró John desde detrás de ellos. Increíble lo que puedes encontrar con unas pocas llamadas a las personas correctas. Kessler se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es ridículo. No estamos aquí para debatir ética o dramas familiares. El hecho es, James, que tu liderazgo se ha convertido en un lastre. No, James también se levantó, su presencia dominando la sala. Mi liderazgo se ha convertido en una amenaza para tu codicia, tu pensamiento a corto plazo, tu creencia de que las empresas existen únicamente para enriquecer a sus juntas. Eso termina hoy. Presionó un botón en el teléfono de conferencia en el centro de la mesa. Señor Chen, ¿está ahí? Aquí, señor Blackwood, la voz de su abogado llenó la sala. El archivo ante la SEC está completo. ¿Procedo? La cara de Kessler pasó de roja a pálida. ¿Qué archivo? A partir de las 9 de la mañana de hoy, anunció James, he transferido el interés mayoritario en Blackwood Industries a una nueva corporación de beneficio público, una con una carta que prioriza explícitamente el bienestar de los empleados, el impacto comunitario y el crecimiento sostenible junto con el valor para los accionistas. La sala de juntas explotó en caos. Los miembros de la junta gritaban preguntas y amenazas, los papeles volaban, y Kessler parecía que podría sufrir un infarto. No puedes hacer esto, rugió. Los accionistas ya lo han aprobado. La sonrisa de James era triunfante. ¿Esas cartas de los inversores? No solo apoyaban mi visión, estaban votando sus acciones. El trato está hecho. Elisa lo miró con asombro. ¿Cuándo hiciste? ¿Recuerdas todas esas noches trabajando en planes de contingencia? Apretó su mano. Esto es lo que parece el amor en el derecho corporativo, asegurarme de que nadie pueda usar nuestra relación para amenazar lo que estamos construyendo. Ion dejó escapar un silbido bajo. Recuérdame nunca jugar al ajedrez contigo. Señor Blackwood, la voz de su abogado volvió por el altavoz, el comunicado de prensa está listo. ¿Deberíamos proceder con el anuncio? James miró a Elisa, una pregunta en sus ojos. Esto era más que una decisión de negocios, era una declaración al mundo sobre quiénes eran y qué defendían. Ella asintió, sintiendo lágrimas picar en sus ojos. Juntos. Proceda, señor Chen, la voz de James resonó con autoridad, y programe una reunión de toda la empresa para mañana. Es hora de que todos entiendan por qué estamos luchando. Mientras los miembros de la junta salían, algunos aturdidos, otros ya llamando a sus abogados, Kessler se detuvo en la puerta. Tu padre estaría avergonzado, escupió. Tirando un imperio por una mucama de hotel. No, dijo James en voz baja, atrayendo a Elisa cerca. Mi padre estaría avergonzado de que me tomó tanto tiempo entender qué importa realmente. Pero no soy mi padre, Richard, y esto no es un final. Es un comienzo. Cuando la sala se vació, John los abrazó a ambos con fuerza. Eso fue algo más. Eso fue familia, dijo Elisa suavemente, mirando a estos dos hombres que se habían convertido en su mundo. Eso fue amor. James presionó un beso en su sien. Hablando de familia, hay algo más que necesitamos discutir. Se apartó ligeramente, metiendo la mano en su bolsillo. Iba a esperar un momento más romántico, pero después de verte luchar por mí ahí dentro. El corazón de Elisa se detuvo cuando él se arrodilló. Eliza Bennet, dijo, su voz áspera por la emoción, entraste en mi vida quedándote dormida en mi suite, y has estado despertándome desde entonces, mostrándome que importa, que vale la pena pelear. ¿Quieres? Sí, respiró ella, sin dejarlo terminar. Sí, sí, sí. El anillo era simple y elegante, no la exhibición ostentosa que podría haber esperado de un multimillonario, sino algo que hablaba de entender quién era ella realmente. John se aclaró la garganta, secándose sospechosamente los ojos.
Mamá y papá lo habrían amado, Liv. Lo sé, susurró ella, dejando que James deslizara el anillo en su dedo. Habrían amado como me ama. Fuera de las ventanas de la sala de juntas, Nueva York se extendía ante ellos, ya no solo una ciudad de poder y dinero, sino un lugar donde el amor podía transformar imperios y la familia podía construirse con los materiales más finos del corazón. La batalla estaba ganada, pero la guerra por su visión apenas comenzaba. Y ahora, finalmente, estaban listos para pelearla juntos. Evelyn Blackwood era exactamente tan hermosa como sugerían sus fotos, con los mismos ojos grises acerados que su hijo y una elegancia que hacía que la suite presidencial del Augustine pareciera de alguna manera insuficiente. Estaba sentada en el borde del sofá, su traje Chanel impecable, observando a Elisa con una expresión que mezclaba curiosidad y cálculo. Entonces, dijo, su acento británico aún más nítido que el de James, tú eres la mujer que derribó el imperio de mi hijo. En realidad, Elisa mantuvo su voz firme, soy la mujer que lo ayudó a construir uno mejor. Una sonrisa parpadeó en los labios perfectos de Evelyn. Me dijeron que tenías espíritu. Supongo que lo necesitarías para sobrevivir en el mundo de James. ¿Por qué estás aquí? Elisa no se molestó con cortesías. La visita sorpresa de su futura suegra 2 semanas antes de la boda no podía ser una coincidencia. ¿No puede una madre querer asistir a la boda de su único hijo? Una madre, sí. Una mujer que abandonó a su hijo de 8 años y luego escribió un libro revelador para destruir su reputación. Esa es una pregunta diferente. La compostura de Evelyn se agrietó ligeramente. No entiendes cómo era estar casada con Oliver Blackwood, el control, las expectativas, la asfixia de ser una esposa corporativa. No, cortó Elisa, no entiendo. No entiendo cómo una madre podría alejarse de su hijo, y definitivamente no entiendo cómo lucrar con su dolor 28 años después. Tenía mis razones. Estoy segura de que las tenías. Pero esas razones dejaron de importar en el momento en que decidiste sacar provecho del éxito de James con tus mentiras. Evelyn se levantó abruptamente, paseándose por la suite con energía nerviosa. No todas eran mentiras. Los hombres Blackwood consumen todo a su paso. La ambición de Oliver destruyó nuestra familia, y James es tan parecido a su padre. No lo conoces, la voz de Elisa era de acero. No sabes cómo luchó contra su propia junta para proteger los trabajos de los empleados, cómo lee a los niños en el hospital infantil cada mes, cómo ayudó a mi hermano a navegar por las solicitudes de la escuela de medicina porque vio cuánto extrañaba a John tener una figura paterna. Historias bonitas, desestimó Evelyn, pero la verdad está en la sangre, la necesidad de control, de poder. La verdad, Elisa se levantó, la ira finalmente rompiendo su calma, es que James transforma todo lo que toca, no controlándolo, sino preocupándose por ello. Convirtió una corporación sin alma en una fuerza para el bien. Hizo que una cadena hotelera de lujo se enfocara en el bienestar de los empleados y el impacto comunitario. Tomó una familia rota, mi hermano y yo, y nos mostró cómo se ve el amor incondicional. Amor. Evelyn se burló. Los hombres Blackwood no saben amar. Solo saben poseer. Entonces nunca conociste realmente a tu hijo. Elisa se acercó a la ventana, mirando la ciudad que James le había enseñado a ver de manera diferente. Porque él ama con todo lo que tiene. Ama tan completamente que a veces lo aterroriza, pero lo hace de todos modos, porque ese es quien es. No quien tú y su padre lo hicieron, sino quien eligió convertirse. La puerta se abrió y James entró, congelándose al ver a su madre, su rostro volviéndose inexpresivo, una máscara que Elisa no había visto en meses deslizándose en su lugar. Madre, su voz era ártica. ¡Qué sorpresa tan poco bienvenida! James Evelyn dio un paso hacia él, pero él se apartó, rodeando para pararse junto a Elisa. Vine a hablar sobre la boda. Sobre hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien? Una risa áspera escapó de él. ¿Eso fue antes o después de tu gira de libros?
El libro no estaba destinado a hacerte daño. Era sobre mi viaje, mi sanación. ¿Tu sanación? La palabra explotó de él. ¿Qué hay de mi sanación? ¿Qué hay del niño de 8 años que despertó una mañana y encontró a su madre desaparecida? ¿Qué pasó años pensando que era su culpa, que si hubiera sido mejor, más inteligente, más digno, podrías haberte quedado? Elisa tomó su mano, sintiendo los temblores que lo recorrían. Él apretó de vuelta como si ella fuera un salvavidas. Estaba asfixiándome, susurró Evelyn. Mi padre estaba lejos de ser perfecto, cortó James, pero se quedó. Podría haber sido frío y exigente, pero nunca me abandonó. ¿Y ahora quieres volver? Ahora que soy exitoso, estoy comprometido, finalmente estoy construyendo algo real. Quiero ser parte de tu vida otra vez. ¿Por qué? La voz de James se quebró. ¿Por qué es buena publicidad? Porque las ventas de tu libro podrían dispararse si asistes a la boda social del año. Evelyn retrocedió. Eso no es justo. ¿Justo? Elisa sintió que el agarre de James se apretaba. Justo habría sido tener una madre en mis graduaciones. Justo habría sido tener a alguien con quien hablar cuando estaba aterrorizado de convertirme en mi padre. Justo habría sido saber que alguien me amaba por mí, no por lo que podía lograr. Te amé, protestó Evelyn. Te amo. No. La voz de James era de repente calma, casi suave. Tú amas la idea de mí, el hijo exitoso, el líder corporativo reformado, el capítulo final perfecto para tu historia de redención. Pero no me conoces en absoluto. Se volvió hacia Elisa, su expresión suavizándose. Esta mujer me conoce. Vio más allá de cada muro que construí, cada mecanismo de defensa, cada pedazo de la armadura Blackwood. Me aman no a pesar de mis defectos, sino porque son parte de quien soy. Ese es el amor verdadero, madre. Esa es la familia. Las lágrimas rodaron por las mejillas perfectas de Evelyn. Por favor, James. Dame una oportunidad. Lo hice. Metió la mano en su chaqueta, sacando un papel doblado. Hace 20 años, cuando te encontré en Londres. Tenía 16 años, tratando de entender por qué mi madre se fue. Dijiste que no estabas lista, que necesitabas más tiempo. Así que te di tiempo, y lo usaste para escribir un libro destruyéndome. El corazón de Elisa se rompió. Nunca le había contado sobre haber encontrado a su madre en Londres. La boda es en 2 semanas, continuó James. No estás invitada. No porque te odie, sino porque finalmente me amo lo suficiente como para establecer límites, para proteger lo que importa. ¿Y qué importa? La voz de Evelyn era apenas un susurro. James atrajo a Elisa más cerca, presionando un beso en su sien. Esto. Nosotros. La familia que estamos construyendo. El bien que estamos intentando hacer en el mundo. Todo lo que no pudiste entender en tu libro. Algo cambió en la expresión de Evelyn, reconocimiento tal vez, o arrepentimiento. Tomó su bolso de diseñador con manos temblorosas. ¿Realmente la amas? Más que al imperio o al legado o cualquier cosa que tú y mi padre me enseñaron a valorar, la voz de James era firme. Ella es mi norte verdadero, madre. Mi mejor decisión. Mi milagro. Evelyn se dirigió a la puerta, luego hizo una pausa. Por lo que vale, lo siento. Por todo. Lo sé. La voz de James era suave pero final. Adiós, madre. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, James pareció colapsar sobre sí mismo. Elisa lo atrapó, sosteniéndolo mientras años de dolor, ira y pérdida se derramaban en lágrimas silenciosas. Te tengo, susurró en su cabello. Te tengo, mi amor. Permanecieron así por un largo tiempo, las luces de la ciudad pintando patrones en el suelo a su alrededor. Finalmente, James se apartó lo suficiente para mirarla. Cásate conmigo, dijo con voz áspera.
Elisa sonrió a través de sus propias lágrimas. Estoy bastante segura de que ya dije que sí a eso. No, quiero decir, tomó su rostro entre sus manos, cásate conmigo ahora. Esta noche. Solo nosotros y John y un juez. Sin circo social, sin prensa, sin fantasmas del pasado. Solo amor. ¿Qué hay de la gran boda? La prensa. La prensa puede escribir lo que quiera. Sus pulgares secaron sus lágrimas. No quiero esperar 2 semanas más. No quiero compartir nuestro momento con 500 extraños. Solo te quiero a ti, y cualquier vestido que estés usando ahora, prometiendo construir un mundo mejor conmigo. Elisa miró a este hombre que había irrumpido en su vida y reorganizado todos sus planes cuidadosos, que le había mostrado que el amor no era debilidad sino la mayor fortaleza de todas. Sí, respiró. Sí a esta noche. Sí a todo. Sí para siempre. El beso de James sabía a lágrimas, alegría y promesas. Afuera, Nueva York brillaba como un reino de posibilidades, pero en ese momento, su verdadero imperio no era más que esto, 2 corazones latiendo en perfecta sincronía, listos para escribir su propia historia. Las cámaras del juez en el ayuntamiento de Nueva York nunca habían visto una boda como esta. Elisa estaba en su vestido de trabajo, el mismo que había usado durante sus rondas en el Augustine esa mañana, mientras James permanecía en su traje de negocios, sus dedos entrelazados mientras la jueza Martínez sonreía ante su ceremonia poco convencional. Ion estaba como su testigo, sus ojos sospechosamente brillantes mientras sostenía su teléfono para transmitir el momento en vivo a Amber y al personal del hotel que se había convertido en familia. Sin vestido de diseñador, sin fotógrafos sociales, sin flores elaboradas, solo amor puro y sin adornos iluminando la sencilla sala. El matrimonio, comenzó la jueza Martínez, su voz cálida con décadas de sabiduría, no es solo una unión de 2 personas, sino una fusión de 2 historias. Hoy presenciamos no solo votos, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Elisa miró a James, viendo en sus ojos la misma maravilla que había vislumbrado esa primera noche cuando la encontró durmiendo en su suite. Había cambiado desde entonces, ambos lo habían hecho, pero esa maravilla seguía siendo constante. ¿Los anillos?, preguntó la jueza. John dio un paso adelante, presentando 2 simples bandas de platino que habían elegido en una joyería de camino al ayuntamiento, seleccionando anillos que hablaban de permanencia más que de ostentación. James. La jueza Martínez asintió. ¿Tus votos? Tomó el anillo más pequeño, sus manos firmes mientras sostenía la mano izquierda de Elisa. Yo, James Blackwell, pasé toda mi vida construyendo muros e imperios, pensando que el poder significaba no necesitar a nadie. Luego te quedaste dormida en mi suite y despertaste algo en mí que pensé que había muerto hace mucho, la capacidad de confiar, de esperar, de amar sin miedo. Su voz se volvió áspera por la emoción. Juro amarte no como una posesión o un premio, sino como mi igual, mi compañera, mi milagro. Juro construir no solo hoteles o empresas, sino una vida digna de la fe que has depositado en mí. Juro ser el hombre que ves cuando me miras, no el CEO ni el multimillonario, sino simplemente tuyo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elisa mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Elisa, instó suavemente la jueza. Sus manos temblaron mientras tomaba el segundo anillo. Yo, Eliza Bennet, crecí creyendo que el amor significaba sacrificio, renunciar a pedazos de ti misma para proteger a los demás. Tú me enseñaste que el amor verdadero multiplica en lugar de dividir, que te hace más tú misma, no menos. Deslizó el anillo en su dedo, sintiendo el peso del momento. Juro estar a tu lado en todas las batallas, ya sean en salas de juntas o en nuestros corazones. Juro recordarte cada día que eres digno de amor, que tu corazón es tu mayor fortaleza. Juro construir nuestro imperio de bondad juntos, comenzando con este momento, esta promesa, este amor. Por el poder que me otorga el Estado de Nueva York, la voz de la jueza Martínez llevaba tanto autoridad como alegría, los declaro marido y mujer. Pueden.
James ya estaba besando a Elisa, vertiendo años de soledad y meses de sanación en un solo momento perfecto. El grito de alegría de John resonó en las paredes de la cámara, acompañado por los vítores desde el teléfono donde el personal del hotel observaba. Señora Blackwood, murmuró James contra sus labios. Señorita Banner Blackwood, corrigió ella con una sonrisa. Voy a conservar ambos nombres, ¿recuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Sus ojos danzaban con felicidad. Nunca me dejas olvidar nada importante. Ion los abrazó a ambos con fuerza. Mamá y papá estarían tan orgullosos, Liv. De ambos. Las palabras golpearon a Elisa con fuerza, haciéndola aferrarse más a ambos hombres. Esto era familia, no perfecta, no tradicional, pero real, fuerte y elegida. Fuera del ayuntamiento, el sol de la tarde pintaba Manhattan en tonos dorados. Una pequeña multitud de reporteros había captado de alguna manera sus planes, las cámaras destellando mientras emergían. Señor Blackwood, ¿fue esta una boda apresurada por la crisis de la empresa? Señorita Bennett, ¿firmó un acuerdo prenupcial? ¿Qué pasa con la boda social que estaba planeada? James levantó sus manos unidas, los anillos de boda captando la luz. La única declaración que hacemos hoy es sobre el amor, amor real que transforma en lugar de consumir, que construye en lugar de destruir. El tipo de amor que vale más que cualquier imperio. Elisa apretó su mano. Y sobre la familia, agregó. El tipo que eliges, que te elige de vuelta todos los días. Se abrieron paso entre la prensa hasta donde Edward esperaba con el coche, pero en lugar del habitual Bentley, estaba junto a un taxi amarillo. Su carruaje los espera, dijo con una sonrisa. James rió, lleno y libre, nada como el CEO controlado que primero encontró a Elisa durmiendo en su suite. Perfecto. ¿A dónde?, preguntó el taxista mientras se amontonaban dentro, John incluido. Elisa y James intercambiaron miradas. El Augustine, dijeron al unísono, ¿por qué dónde más celebrarían sino en el lugar donde comenzó su historia? El personal del hotel había estado preparándose desde el mensaje de John anunciando sus planes. Amber había cerrado el bar de la azotea para una celebración privada, solo familia, del tipo hecho por amor más que por sangre. Mientras conducían por las calles de la ciudad, Elisa apoyó su cabeza en el hombro de James, sus anillos brillando juntos. Feliz, murmuró él en su cabello. Más allá de las palabras. Lo miró. ¿Estás listo para lo que viene después? La prensa será brutal mañana. Que lo sean. Su voz no contenía más que certeza. Enfrentamos a errores corporativos, demonios familiares y prejuicios sociales. Podemos manejar unos pocos titulares. Juntos, agregó John desde el asiento delantero, girándose para sonreírles. El taxi dobló la esquina y el Augustine apareció a la vista. Todo el personal se había reunido afuera, creando una guardia de honor hasta la entrada. Amber estaba al frente, radiante de orgullo. Mira, dijo James suavemente, señalando hacia arriba. En la fachada del edificio, alguien había dispuesto las luces en las habitaciones de los huéspedes para deletrear el amor gana a lo largo de 20 pisos. Elisa, su aliento se detuvo. ¿Cómo hicieron? Puede que haya ayudado a coordinar mientras estabas consiguiendo los anillos, admitió John. Los huéspedes estaban sorprendentemente entusiasmados por participar en una historia de amor. Al salir del taxi, el personal estalló en vítores. Estos no eran solo empleados celebrando la boda de su jefe, eran familias celebrando la victoria del amor sobre el cinismo. El triunfo de la esperanza sobre el miedo. James atrajo a Elisa cerca mientras caminaban por el corredor de celebración, pétalos de rosa cayendo como bendiciones. Gracias, susurró él. ¿Por qué? Por quedarte dormida en mi suite. Por ver más allá de mis muros. Por enseñarme que el verdadero poder no se trata de control, sino de tener el coraje de dejar que el amor te transforme.
Elisa lo besó allí mismo en la entrada del hotel, sin importarle las cámaras, las multitudes o los titulares de mañana, porque algunas cosas eran más grandes que las expectativas sociales, las políticas corporativas o los legados familiares. Algunas cosas, como el amor, podían transformar imperios en familias y corazones solitarios en hogares. Mientras subían en el ascensor hacia la celebración en la azotea, Elisa miró su reflejo en las paredes espejadas, ella con su sencillo vestido, James con su traje de negocios, John sonriendo a su lado. Tal vez no fuera un retrato familiar tradicional, pero era perfecto a su manera. ¿Lista?, preguntó James cuando el ascensor llegó al último piso. Elisa sonrió, pensando en todos los horizontes aún por explorar, todo el amor aún por compartir, todo el bien aún por hacer. «Lista», dijo, apretando su mano, «para todo». Las puertas se abrieron a su futuro, brillante con posibilidades y rico con la más fina promesa del amor, que a veces los mayores imperios no están hechos de acero y vidrio, sino de corazones lo suficientemente valientes como para elegirse mutuamente cada día.